Gente, hoy traemos un relato que trasciende el cliché de la traición. No se trata de un caso extramatrimonial o un chisme laboral. Es sobre el desmoronamiento total de una vida de sacrificios, visto a través de los ojos de una mujer de 72 años, que, en su momento de mayor fragilidad, recibió la puñalada más fría posible. Su nombre es Carmen, una guerrera de Guadalajara que pasó la vida entera detrás de un mostrador, entre el fuerte olor a chiles secos y el calor de la birrería. Para quien no lo sepa, la birrería es un restaurante que sirve un plato tradicional mexicano, y el suyo estaba en el barrio de Santa Tere. 4 décadas allí, amasando, picando y vendiendo el sustento, fue la vida que ella eligió para que la vida de su único hijo, Roberto, fuera diferente, fuera suave, fuera de licenciado. Ella cumplió su parte, sin fallos, sin jamás vacilar, con la terquedad típica de quien sabe el valor de cada centavo sudado. Roberto se convirtió en el hijo que ella soñó, un abogado, exitoso, de traje y corbata, con una oficina de lujo en la zona financiera de la ciudad. Pero el éxito que ella compró con su sudor y su tiempo fue exactamente lo que lo distanció. El olor a birria, el aroma del sacrificio de Carmen, pasó a ser solo grasa para la nuera elegante y una molestia para Roberto. Las visitas fueron disminuyendo y la comunicación se redujo a peticiones de dinero, el enganche para un coche nuevo, el pago de la hipoteca en la zona chique, el viaje a Europa. Y Carmen, ciega por un amor que intentaba comprar a plazos, siempre decía sí, siempre rompía la alcancía, firmaba lo que fuera necesario. Jamás imaginó que el clímax de esa desilusión la golpearía un día que comenzó con un simple y traicionero zumbido en los oídos, la silenciosa advertencia de que su cuerpo le estaba cobrando el precio de tanto trabajo. Aquel día comenzó a derrumbarse cuando Carmen bajó la cortina de metal de la birrería. Ese sonido estridente que ella conocía de cabo a rabo, el ruido que marcaba el fin de otra jornada de batalla, fue seguido por un zumbido interno, una sinfonía furiosa dentro de su cabeza. Sintió el mareo de nuevo, esa señal de que la presión estaba por las nubes, la advertencia que la doctora le había dado la semana anterior, diciéndole que necesitaba parar, que su cuerpo ya no soportaba el tranco de cargar costales y ollas pesadas. Pero, como toda persona terca, lo ignoró, diciéndose que un té de alpiste lo resolvería todo, que ella era de Jalisco y no se rayaba, no se rendía, por un simple malestar. Sin embargo, al intentar cruzar la calle, las luces de la ciudad se volvieron líneas de neón resbaladizas y el suelo se licuó. Estiró la mano, buscando un poste, una pared, algo que le diera un punto de apoyo, pero solo encontró el vacío gélido del aire nocturno. El último pensamiento consciente que cruzó por su mente no fue sobre Roberto o sobre la muerte, sino, increíblemente, sobre la olla express en la cocina, esperando que hubiera quedado bien, cerrada, un detalle minúsculo de su vida laboral que se impuso sobre su propia supervivencia, mostrando dónde estaba el foco de toda su existencia. El despertar fue un choque sensorial violento, metálico y frío. Abrió los ojos y la luz fluorescente del hospital la agredió. Parecía un bisturí afilado cortando el fondo de su cerebro. Estaba conectada a un suero, y ese brazo, acostumbrado a cargar el peso del mundo, ahora parecía delgado, frágil y cubierto de manchas, expuesto bajo la iluminación. Despiadada, el dolor se concentraba en la cadera, una punzada aguda e incesante que le robaba el aire de los pulmones con cada movimiento. Una enfermera, con esa prisa y lástima típica de quien atiende a ancianos solos en urgencias, confirmó lo peor. Se desmayó en la calle y la presión estaba altísima, resultando en una fractura que requería cirugía inmediata en el fémur. Pero el verdadero terror, aquel que superaba el miedo al bisturí y a la muerte, llegó con la pregunta protocolaria sobre la familia, sobre a quién avisar. El celular estaba bloqueado, y con los dedos temblorosos, Carmen tuvo que desbloquearlo con la fecha de nacimiento de Roberto. Buscó el nombre de él, su único hijo, y sintió el estómago vacío, un hueco mucho mayor que el hambre de los tiempos de pobreza. Mientras el teléfono sonaba, un golpe seco y monótono en su pecho, en un silencio de la sala de emergencias que parecía interminable. Mientras el teléfono sonaba en vano,
cayendo en el buzón de voz tras innumerables timbrazos. Lo que realmente destruyó a Carmen no fue el silencio de Roberto, sino el recuerdo de todas las veces en que ella priorizó la felicidad de él por encima de su propia supervivencia. Se vio de vuelta, 30 años en el pasado, levantándose a las 4 de la mañana, mientras Guadalajara aún estaba oscura y fría. Sus manos, las mismas manos deformes y llenas de cicatrices que ahora descansaban frágiles sobre la sábana blanca del hospital, eran increíblemente fuertes en 1900. En aquel entonces, luchando con el fuego y el peso de las ollas de birria, asegurando que él no supiera lo que era tener callos ni oler a carbón. Aquel timbrazo incesante en el vacío la transportó al día en que él fue aceptado en la universidad privada más cara, y ella, sin un centavo, tomó el único recuerdo valioso que le quedaba de su esposo, sus alianzas de oro, y las vendió en el centro joyero sin siquiera regatear el precio, sintiendo la historia de su vida escurrirse entre sus dedos a cambio de un futuro que ella idealizaba para él. Ella nunca le contó lo que había vendido, diciendo solo que eran ahorros del negocio, y ahora, sentada allí, se daba cuenta de que el éxito que ella había comprado con su propio pasado era el mismo éxito que la estaba abandonando. La soledad en la sala de urgencias era más densa y fría que el desinfectante. El silencio del buzón de voz la confrontó con la mentira más cruel que había abrazado toda la vida. Aquella promesa de Roberto, de cuando tenía 5 años y estaba enfermo con fiebre, de que, cuando creciera, nunca la dejaría sola y le compraría un palacio. Él había crecido, tenía el palacio, la oficina elegante, pero ella estaba en una casa vacía, o, peor aún, en una camilla de hospital, más sola que nunca. Lo que siguió fue el momento de la verdad, más cortante que cualquier bisturí. El doctor Salas, un cliente antiguo de la birrería que siempre pedía doble carne, entró, pero sin la sonrisa bonachona del domingo. Se acercó, con la voz baja, y sujetándole la mano, le confesó que Roberto sí había contestado la llamada del hospital antes de que ella misma intentara. Carmen esperó la excusa del tráfico o de la reunión, pero la realidad fue un golpe en el estómago. El doctor Salas repitió las palabras exactas, con la voz quebrada por la vergüenza ajena, sobre Roberto estando en Valle de Bravo, celebrando el cumpleaños de su suegra, y el cruel pedido de que avisaran después si ella moría. El techo del hospital pareció caer en ese instante, pero, extrañamente, en lugar de llorar o gritar, Carmen sintió que todo el temblor se iba y el dolor desaparecía, sustituido por una claridad fría e implacable. Aquel silencio que se instaló en Carmen no era resignación, era el despertar de una fuerza que había olvidado que poseía, el mismo temperamento frío que usaba para negociar el precio de la carne en el mercado o para defender su birrería de cualquier amenaza, el miedo a la cirugía, a la muerte y principalmente el miedo a la soledad. Todo se evaporó como humo, dejando atrás solo la rabia pura y concentrada contra la ingratitud de Roberto. Él la veía como una anciana senil, una carga a punto de ser desechada, y en ese desprecio cometió un error de cálculo monumental. El doctor Salas, observando la transformación en su semblante, soltó una verdad en voz baja, casi conspiratoria, preguntándole si Roberto realmente sabía quién constaba en los papeles de propiedad, si él tenía noción de quién era la verdadera dueña del suelo que pisaba en su oficina de lujo. La pregunta no era inocente, y la respuesta golpeó a Carmen como un rayo, pero esta vez, un rayo que le daba poder. Recordó lo que había olvidado, ese éxito de Roberto, la vista a la ciudad, el mármol frío de su lujosa oficina. Todo eso era de ella, comprado peso a peso, con cada kilo de birria vendido. Roberto tenía solo el usufructo vitalicio gratuito, un regalo para que él brillara, para que pudiera ser alguien importante, pero la nuda propiedad, las escrituras originales, estaban a nombre de Carmen, la anciana desvalida a la que él había dado por muerta en un fin de semana largo. Esa realidad la golpeó no para herir, sino para armarla. Su mirada se encontró con la del doctor Salas con una firmeza que sorprendió incluso al médico, y ella supo exactamente lo que tenía que hacer. No había tiempo para despedidas ni para buscar un sacerdote.
Solo había tiempo para la ley y para la dignidad. Con una urgencia que venía de la posibilidad real de no sobrevivir a la cirugía, ella pidió, exigió, que el médico localizara a un notario público de inmediato y lo trajera a esa habitación de hospital. No iría a la sala de operaciones con mentiras o con la sensación de haber sido robada en vida. Si iba a vivir, viviría con sus cuentas claras. Y si iba a morir, moriría sabiendo que había recuperado su respeto. Las lágrimas no vinieron, pero la resolución de acero se instaló en su lugar. Iba a firmar esos documentos antes de que la anestesia la durmiera, asegurando que el hijo, que la consideró un estorbo, jamás pisaría en lo que ella había construido. El doctor Salas, sintiendo el peso de esa urgencia y la legitimidad de la furia de Carmen, movió cielo y tierra. En poco más de una hora, el ambiente clínico y aséptico de la habitación de hospital fue invadido por la seriedad pesada de un notario público. El hombre, inicialmente confundido e incómodo por haber sido llamado para una paciente a punto de entrar a cirugía, pronto comprendió la gravedad de la situación. La enfermera acercó una mesa de noche a la cama, apoyando el papeleo oficial, y el olor a tinta y papel timbrado se mezcló con el aroma a desinfectante. Carmen, a pesar del dolor punzante en la cadera, estaba completamente lúcida, dictando las cláusulas con una precisión que envidiaría Roberto en su propia oficina. Narró cada detalle, desde la compra del inmueble, pasando por la concesión del usufructo al hijo y finalizando con la revocación inmediata y total de ese derecho de uso vitalicio. Sus ojos no se despegaban de los documentos, siguiendo cada línea, asegurándose de que no hubiera margen para la interpretación o para que Roberto pudiera revertir el golpe legal que estaba a punto de recibir. El momento de la firma estuvo cargado de un simbolismo abrumador. Carmen tuvo que esforzarse, usando la poca fuerza que le quedaba en el brazo, para estampar su letra en ese papeleo. Cada trazo de su pluma no era solo la finalización de un acto legal, sino la firma del fin de una ilusión de madre. Ese era su último acto de sacrificio, pero esta vez, el sacrificio de su propio apego ingenuo al hijo ingrato. Firmó no solo el documento que revocaba el usufructo y anulaba el testamento a favor de Roberto, sino también la nueva voluntad que creaba un fideicomiso de caridad para sus bienes en caso de su muerte. En ese instante, estaba reescribiendo su futuro y el de él, garantizando que, independientemente del resultado de la cirugía, Roberto no obtendría nada de la fortuna que ella construyó con las manos del licenciado de él y las de birrería de ella. El notario selló el papeleo y el doctor Salas, visiblemente emocionado y aliviado, tomó los documentos, prometiendo guardarlos bajo llave hasta que fuera el momento adecuado. Carmen recostó la cabeza en la almohada, sintiendo una paz seca, una justicia fría, mientras el equipo médico la preparaba para la anestesia que la llevaría al quirófano, lista para arreglar el hueso, pero ya con el alma curada de la traición. 3 largos días se arrastraron después de la cirugía, y la recuperación de Carmen estaba marcada por una mezcla de dolor físico controlado y una quietud mental inédita. Ella sabía que tenía un as bajo la manga, y esa certeza era un analgésico mucho más potente que cualquier medicamento intravenoso. Esperaba a Roberto, no con la ansiedad de la madre que anhela el cariño, sino con la calma estratégica de quien espera a un adversario en un juego de ajedrez ya ganado. Momento llegó cuando la puerta de la habitación se abrió con un leve chirrido, y él entró. Roberto traía consigo el olor de su colonia cara, esa que ella misma le había regalado la Navidad pasada, y un patético ramo de claveles, el tipo de flor que se compra apresuradamente en un semáforo, no por amor, sino por obligación o lástima. El olor de su riqueza e indiferencia invadió el ambiente, luchando por dominar el aroma clínico del hospital. Forzó una sonrisa, ensayada y totalmente vacía, intentó acercarse, con los brazos abiertos para un abrazo que parecía más una performance. Roberto comenzó de inmediato su letanía de excusas, la voz calibrada para sonar como la de un hijo preocupado, pero en realidad sonaba hueca. Alegaba que la carretera a Valle de Bravo tenía una pésima señal, que su celular debió haber fallado miserablemente y que, por supuesto, estaba cerrando un negocio vital para la familia,
y que había volado tan pronto como supo la verdad. Intentó poner su mano sobre la de ella, actuando con la condescendencia de quien trata con una paciente senil, pero Carmen, con un tremendo esfuerzo proveniente de la poca fuerza que le quedaba después de la cirugía de cadera, logró levantar la mano y lo detuvo en seco, creando una barrera invisible de concreto entre ellos. Roberto se paralizó, la sonrisa vacilando, la mano suspendida en el aire, visiblemente incómodo porque su teatro había sido interrumpido. Carmen lo dejó hablar, solo observando el movimiento, nervioso de su nuez al tragar cada mentira, y ella veía allí, en el hombre de traje de diseñador y reloj de oro, solo al mismo niño que mentía sobre las notas de la escuela, solo que ahora, con apuestas mucho más altas. Ese silencio que ella mantenía no era permiso, era la calma fría que precede a la tormenta, y con cada palabra de excusa de él, el peso de su retribución legal se hacía aún más pesado y justificado en su mente. Cuando Roberto finalmente hizo una pausa para tomar aliento en su torrente de mentiras ensayadas, Carmen lo encaró, sus ojos fijos en los de él, sin desviarse. Era la vieja e implacable birrería mirando al abogado arrogante. Su voz, aunque un poco débil por la convalecencia, era firme, cortante y desprovista de cualquier emoción maternal. Descartó sus excusas con un seco ademán. «Puedes guardarte los cuentos», dijo, y la frialdad en su voz lo hizo encogerse ligeramente en el borde de la cama. «Mejor cuéntame cómo estuvo el pastel en Valle de Bravo». El color del rostro de Roberto se desvaneció instantáneamente, quedando pálido como la sábana del hospital. El shock fue devastador. Tartamudeó, intentando negar la verdad, pero Carmen no le dio oportunidad de recuperarse. Continuó, cada palabra un golpe calculado, diciendo que esperaba, de todo corazón, que la fiesta de su suegra hubiera valido la pena, porque ese fin de semana de celebración le había costado mucho más caro de lo que él podía imaginar. Ella lo miró profundamente, sentenciando, «Esa rebanada de pastel te costó tu herencia». Roberto soltó una risa nerviosa, quebrada, que sonaba a cristales rotos, un intento desesperado de enmascarar el pánico que estaba subiendo por su garganta. La trató con condescendencia, como si la medicación hubiera afectado su juicio, diciendo que estaba delirando, que no dijera tonterías y que tratara de descansar. Intentó, una vez más, palmear su mano, tratándola como a una anciana senil, que no sabía lo que decía o hacía. Fue exactamente esa arrogancia final la que selló el golpe. Carmen señaló con la mano, que antes cargaba ollas pesadas, hacia la mesa de noche, donde un sobre grande y sellado descansaba junto a un vaso de agua. Ella ordenó, «Ábrelo». Roberto lo hizo con desdén, pero la expresión de su rostro cambió radicalmente a medida que sus ojos recorrían el papel. Vio el sello oficial del notario y la fecha, minutos antes de la cirugía. Leyó la cláusula que revocaba el usufructo vitalicio del edificio comercial y la anulación del testamento que lo beneficiaba. Su rostro pasó de la incredulidad al pánico puro, entendiendo en tiempo real que el dinero que pagaba su lujo y estatus acababa de serle arrebatado por su propia madre, a quien él había dado por muerta. Roberto finalmente levantó los ojos del documento, y ahora ya no había fingimiento ni sonrisa forzada, solo un pánico desesperado y rabia incontrolable. Arrugó el papel en sus manos, gritando en un tono que no armonizaba con el ambiente silencioso del hospital, cuestionando cómo ella podía hacerle eso a su propia sangre. «Esa es mi oficina, es mi negocio, es donde recibo a mis clientes», vociferaba, sintiendo que el castillo de naipes de su vida se desmoronaba. Su voz estaba embargada, más por el miedo a perder el estatus y los ingresos que por la preocupación por su madre. Intentaba argumentar, diciendo que era imposible, que aquello no era válido, pero el sello del notario y la frialdad de Carmen eran más elocuentes que cualquier defensa legal. Ella, por su parte, permaneció inmóvil, sintiendo el dolor en la cadera, pero una paz inmensa, casi liberadora, invadir su alma. Estaba terminando de cerrar un libro de sacrificios que nunca debió haber sido escrito. Carmen se acomodó en la almohada, mirándolo a los ojos con la misma firmeza que usaba al enfrentar a clientes que intentaban regatear el precio de la birria, y habló con una voz que no temblaba, una voz que era pura ley y justicia. «Durante años fui tu madre, Roberto, pero tú me confundiste con tu banco». Ya no estaba discutiendo la herencia,
sino la base de su relación. Le recordó que, cuando el médico lo llamó para hablar de vida o muerte, él no pensó en su madre, sino en la fiesta de la suegra, decidiendo que ella ya era un trámite que podía esperar hasta el lunes. Y continuó, con una lógica impecable y devastadora. Si para ti yo ya estaba muerta ese día, entonces mi cartera también debía estar muerta. Solo me aseguré de que no pudieras alimentarte de un cadáver. Ver a su hijo balbucear excusas y sudar frío por perder su estatus dolió más que la operación. Sí, pero también la liberó. Cerró el enfrentamiento ordenándole que se llevara sus claveles baratos, porque ella seguía viva, y para su mala suerte, su memoria y su patrimonio legal también. El día del alta de Carmen llegó, y el fuerte sol de Guadalajara caía a plomo sobre el asfalto de la calle, pero ella sentía un frío extraño al cruzar las puertas automáticas del hospital. No fue el brazo fuerte de Roberto el que la sostuvo, ayudándola a manejar la andadera nueva, sino el brazo firme y cálido de su comadre Estela. Estela la ayudó a subir al taxi, cuidó de su bolso con la ropa arrugada y la acomodó, asegurando que el rebozo quedara bien colocado para protegerla del viento y de cualquier rastro de luz o sombra que el hijo pudiera haber dejado. Carmen sintió el peso de la diferencia. La verdadera lealtad estaba allí, en la simplicidad de esa amistad de años, y no en la sofisticación vacía de Roberto. La comadre, con una frase corta y precisa, resumió la situación. Así son las cosas, Carmen, cuando una decide dejar de ser tapete para convertirse en muro. La vuelta a casa, a la birriería y al silencio que antes la oprimía, ahora la recibía como una vieja conocida, pero con un toque de paz inédito. Sentada en su cocina, mientras su comadre le servía una jericaya, un postre mexicano de leche y huevos, que había comprado en el mercado, Carmen escuchó los detalles que la frialdad de su acto legal no le había permitido absorber. Estela le contó, como si estuviera chismeando sobre el vecino, sobre el escándalo del desalojo de la lujosa oficina de Roberto. Él gritó y amenazó, alegando robo y traición, cuando cambiaron las cerraduras y se le impidió entrar en lo que consideraba su imperio. Pero la ley, esa que él tanto usaba para enriquecerse y manipular, era irrefutable. Lo que era de Carmen hasta la muerte, y él la había declarado muerta antes de tiempo. Así que perdió el derecho antes de tiempo. Carmen se arrastró despacio hasta la sala, donde la foto de Roberto con la toga y el birrete, ese título que ella había pagado vendiendo sus alianzas, todavía estaba en la repisa. Miró la imagen por un largo momento. Dolía, sí, porque una madre no deja de ser madre solo porque el hijo es ingrato, pero dolía más la falta de respeto. Tomó la foto, abrió el trinchador, aparador, y la metió boca abajo, bien al fondo del cajón, cerrando simbólicamente el libro de 1900, esa relación destructiva. Carmen se dio cuenta de que el dinero, ahora que volvía a fluir de forma controlada a través del alquiler de esa oficina elegante, compraría cuidados, compraría la enfermera para ayudarla, pagaría las medicinas sin apuros y hasta costearía a quien hiciera la limpieza de la casa. El dinero, reflexionó mientras saboreaba el último y dulce bocado de la jericaya, compraba confort y seguridad en la vejez, pero no compraba amor. El amor de Roberto, si es que alguna vez fue real y no solo una extensión de su dependencia financiera, se había secado completamente en el momento en que se cortó la fuente de ingresos. La gran victoria de ese día no fue financiera, sino moral. Había conservado su dignidad. No sería la anciana mendigando una llamada o la arrimada en la casa de la nuera, mirando la vida de reojo. Ella sería la dueña, la propietaria, la mujer que se levantó sola del suelo de la calle y reescribió su propio testamento en la camilla de un hospital, rechazando la condición de estorbo que el hijo ingrato le había impuesto. Esa certeza, esa paz que irradiaba desde dentro de ella, era su verdadera herencia. Al caer la noche, Carmen se arrastró hasta el altar que mantenía en la sala. La luz de la veladora encendida bañaba la imagen de la Virgen de Zapopan, la patrona de Guadalajara, con un brillo cálido y tembloroso. Se persignó despacio, sintiendo el crujido de los huesos viejos, y no pidió milagros absurdos. No pidió que Roberto volviera o se arrepintiera, porque sabía que era abusar de la fe. Pidió fuerza para sí misma, para seguir caminando con la andadera, para no amargarse el corazón con el recuerdo de la traición
y para disfrutar los años que le quedaran con la frente en alto. El desenlace de esa historia, de una madre que derrumbó el imperio del hijo en menos de 24 horas, con la frialdad de un documento legal, fue abrupto y final, tan chocante que parecía haber sido orquestado por una fuerza externa. La verdad simplemente salió a la luz. La traición fue proferida, y la punición fue instantánea y quirúrgica, deteniéndose allí, sin giros ni dramas de tribunal, dejando solo la sensación extraña de que las cosas se arreglaron solas. Roberto desapareció, engullido por su propia soberbia y por la pérdida de su estatus, y Carmen, por primera vez en años, durmió tranquila, sabiendo que en su casa y en su vida, la única dueña, sin usufructo ni concesiones, seguía siendo ella, la eterna guerrera de la birriería.